Hace 5 años era un jueves de tarde cuando secuestraban al ex vicepresidente de la República, el señor Óscar Dennis. 5 años después, nada sabemos en el caso de que siga vivo o en el caso de que haya fallecido. Sus restos tampoco han sido encontrados, igual que los de don Félix Urbieta o igual que los de Edelio Morínigo, Iván. 4 de los 6 autores materiales de ese atraco, de ese ataque, de ese plagio ya murieron. Solamente queda vivo de ese grupo y su paradero conocido, Ernesto Daniel Villalba, el hijo de Osvaldo Villalba, el que sabe dónde pudieron haber dejado a don Amancio Óscar Dennis Sánchez, quien tenía 74 años de edad y que fue capturado un día como hoy de su estancia tranquerita en el distrito de Bellavista Norte. Sí, a las 3 de la tarde comenzó el ataque. Don Óscar estaba trabajando con sus peones en un retiro. Estaba trabajando con los animales, estaban haciendo vacunación. Y le llamaron y le dijeron que otro peón se había caído de la moto. Entonces él tomó su camioneta y le alzó en la carrocería a un peón que se llama Adelio Mendoza. ¿Para qué le alzó a ese peón? Para que el peón le abriera los portones. En la campaña se le dice cimbra. A los portones internos de las estancias, que había como 4 hasta llegar al casco central. Cuando atravesaron o iban a atravesar el primer portón, a unos 1500 metros de donde estaban, Adelio se bajó y cuando abrió el portón apareció primero un hombre vestido con uniforme verde con un parche que decía EPP. Luego otros 5 más. Eran 3 adultos y 3 niños. De esos 3 niños, 2 indígenas. Obligaron a don Óscar y a Adelio a entrar al monte, donde los tuvieron juntos por 5 días hasta que Adelio fue liberado con algunas pretensiones imposibles de cumplir. Probablemente don Óscar fue asesinado en esas primeras semanas, ya que 3 semanas después el grupo que secuestró al ex vicepresidente cuando ya estaba en fuga asesinó al peón de una estancia a 25 kilómetros de distancia cuando estaban regresando hacia su guarida. Desde entonces, desgraciadamente, nunca más se supo nada de él. Sus hijas Silvana, Beatriz y Lorena hoy dieron a conocer un comunicado en una movilización para recordarle a su papá a 5 años de aquel lamentable hecho. Hablando de Beatriz, la tenemos en línea. Estoy recordando nada más, Beatriz, las esperanzas que resurgieron la vez pasada cuando un equipo de la FTC del CODI ingresó a la selva y acabaron, por ejemplo, con Loro López, que es uno de los que quedaba del equipo original, y lograron incautar un montón de equipos, entre ellos creo que laptops, celulares y todo el resto. Y vos nos decías que repentinamente resurgían las esperanzas de poder tener algún dato. A hoy, de ese día que hablamos, Bea, ¿hay algo que nos permita tener la esperanza de saber dónde está don Óscar? Buen día. Buen día, Mabel. Buen día, Iván, Pablo, Benru y a esta gran audiencia. Hoy es un día para nosotros triste, Mabel. 5 años para nosotros es demasiado tiempo. Y volviendo al tema que estás preguntando sobre todo lo encontrado en aquella oportunidad que sí habíamos hablado, y te dije que bueno, en realidad que muchísimas cosas se encontraron, pero te puedo decir que a la fecha nada sobre papá. Es increíble, Mabel, pero absolutamente nada de él. Si bien dicen informaciones, música, la filosofía de ellos, un montón de cosas, fotos, pero de papá, nada que nos pueda llevar a él, que podamos saber de él, qué hicieron con él, dónde lo dejaron. O sea que estamos como al principio. Si yo te preguntara, Beatriz, porque, bueno, estos son 2 años de gobierno de Santiago Peña, antes fue parte del gobierno de Mario Abdo Benítez, si yo te dijera, ¿alguno de estos 2 gobiernos te ha dado esperanza, te han atendido, te han escuchado, te
sentiste satisfecha con las respuestas a las preguntas que haces, ¿qué me dirías? No, satisfecha no, Mabel. Si bien siempre exigimos y mientras no haya el resultado, algo que nos lleve a saber de papá o de los demás secuestrados, obviamente, nada puede ser suficiente para nosotras. Si bien dicen que sigue la búsqueda, lo que yo insisto, en qué zona, qué estarían haciendo, si realmente buscan o siguen buscando a los secuestrados, la respuesta siempre es la misma, que sí, que la búsqueda continúa, que lastimosamente a su padre no hay nada. La respuesta siempre es la misma, entonces satisfecha no estoy, y mucho menos al no haber resultado. O sea, ¿vos les crees cuando te dicen que continúa la búsqueda? Y dudo a veces ya de la respuesta. Yo no puedo estar controlando, como dice Mabel, si están o no. Por eso es que pregunto exactamente en qué zona estarían. Ahora, por ejemplo, van a empezar la búsqueda de nuevo en el establecimiento, en zonas donde creen ellos que podría haber algo, ¿verdad? Se continúa buscando. Cuando es en el establecimiento no tenemos problema en acompañar nosotras. Una de las tres siempre vamos o estamos sobre eso, o funcionarios o personales acompañan, pero cuando te dicen sigue la búsqueda, en qué zona, dónde están, es imposible que nosotras podamos precisar o realmente confirmar si realmente continúa la búsqueda de los secuestrados. En este punto, doña Beatriz, seguramente te has juntado con la familia de Félix Urbieta, también con la familia de Delio. Ustedes siempre están muy juntos con el movimiento de que vuelvan los tres, ¿verdad? Y acá te quiero hacer una pregunta que no sé cómo hacerla sin que suene simplemente informativa y no cruda. De hecho, ya las hermanas Urbieta de alguna manera asumen que su papá está muerto. Se están buscando los restos de don Félix Urbieta dentro de las caletas que andan desenterrando en la zona de Concepción. En algún momento doña Obdulia me dio a entender lo mismo de Delio. En el caso del padre de ustedes, Bea, ¿qué estamos buscando para ustedes? Estamos buscando lo mismo, Mabel. Ya, digamos, los restos. Por más de que tengamos esa esperanza de que lo pudieron sacar a papá o mantener en otro lugar, sea muy remota. Papá, como saben, es un hombre enfermo. Entonces ya con sus años ya no podía caminar casi sin agua, según lo que contó Adelio. Entonces es difícil, conociéndola a él también, ¿verdad? Tenemos como si no perdemos la esperanza, pero sí buscamos eso. En varias oportunidades, Mabel, ya fuimos buscando eso, ya cavamos, ya buscamos con perros. Es muy, muy duro todo esto, pero sí. Y por eso que pedimos también al grupo criminal y quiere volver a negociar, que estamos dispuestas a que nos den las coordenadas, que nos digan qué hicieron con él y bueno, estaríamos dispuestas a volver a negociar. A ver si entiendo bien, Bea. Ustedes piden información sobre su padre. A cambio de eso, ¿están dispuestas la familia a escucharlos, a negociar? Y cuando hablamos de negociar, es pagar por una información que les lleve hasta su padre. Así es, Mabel. De hecho, como en aquella oportunidad habían pedido la liberación de los criminales, eso no está en nuestras manos, por más de que lo intentamos, pero no se pudo. Pero no pudimos conseguir, ni para el gobierno era algo innegociable, o es innegociable eso. Entonces hay cosas que nosotras no están en nuestras manos, pero lo que esté en nuestras manos sí lo vamos a hacer. Vea, esta decisión que han tomado ustedes como familia, ¿han comunicado al gobierno? Sé que no necesitan hacerlo, ¿verdad? Es una decisión familiar y ante la falta de respuesta, la orfandad que sienten. Pero el gobierno sabe que la familia ha tomado la decisión de negociar con estos terroristas, con estos guerrilleros. Sí, de hecho saben, Mabel. De hecho saben, y en varias oportunidades lo hemos dicho, en varias reuniones también. Sí tenemos esa oportunidad y siempre lo estamos haciendo. ¿Qué les dicen, Bea, sobre la decisión de negociar? ¿Qué les dicen ellos? Yo creo que no lo tomaron muy en serio, capaz, porque como no
no hubo ninguna comunicación, digamos. Siempre lo hacemos, Mabel, a través de los diferentes medios. Pedimos que se comuniquen con nosotras, que nosotras vamos a negociar, que estamos dispuestas. Y lo dijimos en varias oportunidades, en varias conferencias de prensa. No sé, creo que a lo mejor no lo creen o como hasta el momento no se dio esa oportunidad. No sabría responderte a eso. Claro, esto sería el fiasco más grande de este gobierno, sería que inicien negociaciones, que esas negociaciones a quienes ellos llaman terroristas les permitan a ustedes encontrarle a su papá antes que lo hagan la fuerza de seguridad. Eso sería, pero el fiasco del siglo. Es que nosotros como familia, Mabel, vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a, hasta así como dije hoy, como le volví a decir, no sé cuánto tiempo, ya nos llevó 5 años, 5 largos años. No sé cuánto tiempo más nos va a llevar. Vamos a llegar a papá, de cualquier manera, pero lo vamos a hacer, Mabel. Una última pregunta de mi parte, por lo menos, no sé si Iván, Pablo o Benru tienen alguna. Vea, cuando ustedes se reúnen en familia y tratan de... Porque yo muchas veces me puse a pensar, este año perdí a mi padre y el dolor es una cosa que uno no puede explicar, ¿verdad? Así que quizá más que nunca entiendo lo que ustedes sienten. Pero cuando se reúnen en familia y hablan entre ustedes, las hermanas, los nietos, los yernos, todo, ¿cuál es el último recuerdo que queda vivo y que cada vez que se acuerdan de él, se acuerdan de esa anécdota, la última que tienen con él? Bueno, en realidad, Mabel, para nosotros, como dije, un día triste. Siempre recordamos a papá cuando nos reunimos en familia. Lo último que quedó fue la celebración del último cumpleaños de papá que hicimos justamente en el establecimiento ganadero, que la forma en que él quería celebrarlo lo hicimos así tal cual. Él organizó y nosotras con él apoyándolo siempre, como siempre lo hicimos. Lo extrañamos un montón, eso es lo que recordamos, lo que él decía, lo que él nos hablaba ese día, los bailes que hicimos con él, porque bailamos tanto, pero tanto, Mabel. Papá es un buen bailarín y todo lo que sabemos bailar él nos enseñó. Realmente el chamamé lo acompañamos muy bien, nos gustaba, nos encantaba bailar con él, bueno, y él con nosotras, ¿verdad? Eso es lo que recordamos, extrañamos tanto, lo extrañamos un mundo. Esos domingos en familia, es hablar con él, que temprano, a veces a nosotros nos molestaba que nos llamaba tan temprano, pero extrañamos todo eso de él. Y bueno, vamos a seguir buscándolo y como te dije, Mabel, lo vamos a encontrar tarde o temprano, pero vamos a llegar a él. ¿Cuál es ese chamamé que más le gustaba bailar, Bea? Tenía una selección de él ahí, no recuerdo el nombre de la canción, pero papá tenía una manera muy peculiar de bailar el chamamé y nosotros lo acompañábamos muy bien. Bailábamos siempre con él el chamamé y la polka, de una manera muy peculiar. Además, la última música que tanto le gustaba escuchar es el Cachique Catán, que nosotros nos reíamos mucho de él. Y eso los últimos tiempos se le metió esa música y esa nomás quería escuchar. Y eso tiene una forma muy peculiar. Primero luego la música en sí, la forma de bailar también. Y bueno, lo acompañábamos siempre. Iván. Señora Beatriz, buen día, ¿cómo está? Hola, querido Iván, ¿cómo estás? Bien, bien. El hecho de que en la movilización de hoy hayan apelado incluso a la figura del cardenal para que a través de su autoridad él funja como una especie de voz o vocera de ustedes o representante. Es un pedido ya desesperado porque no obtienen respuestas o quieren probar nomás también, entonces. No, es un pedido formal que hicimos. Bueno, no sé si desesperado, Iván, es la palabra, o desesperada, pero es una figura muy representativa. Yo creo que él puede llegar a lugares, como dije hoy, donde nosotras no llegamos. Y bueno, es un pedido formal ya para hacer
para que nos den esas coordenadas, como mi mamá le estaba preguntando, de lo que hicieron con papá, dónde lo dejaron, si lo dejaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron con él? Poder llegar a tener algo más concreto, un pedido más formal, digamos. Yo también, Iván, quiero en esta oportunidad, así como a Mabel, agradecerles de corazón por ese apoyo que siempre dan a la familia. Es muy importante que esto quede en la mente de los paraguayos, que a la fecha siguen 3 personas privadas de su libertad. El olvido es lo peor que nos puede suceder. Tanto Mabel como vos, como todo ese equipo que tienen ahí, nos apoyan constantemente. Te estamos hinchando a vos casi siempre por información que ustedes saben, que nosotros sabemos, compartimos, analizamos, a veces en horas ya entrada la noche, y ustedes siempre están ahí con esa respuesta y ese apoyo incondicional a la familia. Gracias de corazón, Mabel, Iván, y a todo este gran equipo. Gracias, Bea. Fuerza para todos ustedes. Cuando Lorena tenga tiempo, ya que es la artista de la familia, que me cante un poco en el celular el chamamé que le gustaba, por lo menos que me tararee, ¿sí? Un abrazo enorme. El cachique catán va a ser un poco difícil, pero le digo a Lore, Mabel, Dale. sin problema. Un beso abrazo. grande. Adiós, señora. Hablamos. Adiós. Chao, chao. Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis. Un día como hoy, hace 5 años, en horas de la tarde, era secuestrado. Seguramente han dicho otras veces, y seguramente yo no le presté la debida atención, pero escuchar así alto, claro y fuerte que le digan a estos terroristas: queremos negociar, estamos dispuestos a negociar, queremos información de nuestro padre. Están tendiendo un puente para que cuenten, y a cambio de una recompensa, obviamente, que uno da por sentado que es lo que va a costar saber algo, Iván. Le están ofreciendo dinero al EPP para que revele la posición de la tumba donde dejaron a Óscar Denis. Básicamente, están ofreciendo plata por el paradero de los restos de don Óscar. Hace 5 años ocurrió el secuestro. Él tuvo que haber muerto, repito, tuvo que haber muerto aproximadamente en la segunda semana del plagio. ¿Por qué? Y acá tenemos que explicar. El secuestro ocurrió el 9 de septiembre. El grupo que secuestró a don Óscar e inicialmente a Adelio reaparece el 1 de octubre, 3 semanas después. ¿Dónde? Reaparece cerca del río Aquidabán, a 25 kilómetros de distancia, cuando se encuentra el cuerpo de un peón. Nadie entendió qué pasó, porque al peón lo mataron a garrotazos. Había sido el EPP. Después de secuestrar y probablemente matar a don Óscar, empezó a replegarse. Fueron en marcha hacia el Cerro Guazú de Amambay, que queda a unos 70 kilómetros. O sea, retrocedieron, Iván. Sí, estaban volviendo hacia su guarida. Ellos caminaban de noche y caminaban siempre a orillas del río o de los cauces hídricos. Se encontraron casualmente a este peón que estaba haciendo patrulla en caballo. Y como era a 500 metros ya de la ruta quinta, de la ruta Jun, no le pudieron matar con disparos porque se iba a escuchar. Entonces le taparon la boca y le mataron a garrotazos. Y le robaron su celular a ese peón. Pero eso nunca nadie asoció todavía con el EPP. Estaba en curso el secuestro de don Óscar, pero a 25 kilómetros de distancia. Otro mes después, el 20 de noviembre, ocurre un enfrentamiento ya en la entrada a Cerro Guazú. O sea, el EPP ya estaba llegando a su guarida. Y ahí mueren 3 secuestradores. Esteban Marín, Lucio Silva, y muere también Rodrigo Argüello. Ese era el grupo que estaba viniendo de secuestrar a Óscar Denis y de matar a ese peón. ¿Cómo se supo eso? Porque en ese lugar se encontró el celular del peón. ¿A cuánta distancia de donde lo mataron se encontró el celular? Don Óscar, su secuestro, a 25 kilómetros le mataron al peón, y a unos 65 kilómetros más ocurrió el enfrentamiento. O sea, el EPP ya estaba llegando a su guarida cuando fueron interceptados. Por eso es que se asume que don Óscar tuvo que haber muerto en las primeras 2 semanas de su secuestro, porque en la tercera semana el EPP ya volvió a matar a un peón, y a 25 kilómetros de distancia, cuando estaban regresando hacia su guarida. Para refrescar la memoria nada más, Iván, Adelio, el peón que estaba trabajando con Denis,
¿Cuánto tiempo después retorna él? Al quinto día, en un patrón de conducta usual del EPP. En esa época habíamos dicho, Adelio va a ser liberado necesariamente porque él tiene que ir a dar el mensaje. Así pues siempre actúa el EPP. Le lleva al patrón, al empleado, le sueltan al empleado como mensajero. Y al quinto día Adelio fue liberado y él contó que todo el tiempo estuvieron en el mismo monte. Y eso también decíamos, donde ocurrió el secuestro hay una porción de monte de 9.000 hectáreas, que era el único lugar posible donde le podían tener. Eso se sabía. Desgraciadamente no hubo en aquel entonces esa voluntad firme de entrar a ese monte. La estrategia de siempre, ¿cuál es? Ocurre un secuestro y todos se repliegan. No, vamos a empezar a buscarles con tecnología. Eso le dio tiempo al EPP para matar y probablemente enterrar en ese mismo monte. Paradójicamente, prácticamente sigue siendo su propiedad. Y pregunto, Iván, Sí. ¿qué se sospecha? ¿Que él fue ejecutado o que se les murió? Y eso es difícil saber porque Adelio, cuando fue liberado, él le vio todavía a su patrón con ¿Y vida. qué tal estaba él Y dice de que ya salud? estaba decaído. Lo que Adelio contaba mucho era que a cada rato don Oscar sufría calambres. Y don Oscar en aquella época acababa de ser operado. O sea, tenía una operación reciente en aquel momento. Y lo que se quejaba Adelio era de que lo que contaba que su patrón se acalambraba a cada rato. Y que les hacían caminar. A Adelio le hicieron volver a la zona del cautiverio y él después identificó casi todos los lugares donde le estuvieron. Y era en círculo. O sea, les hacían marchar por el monte en círculo, como para desorientarlos. Nunca salieron de la misma zona. Siempre los tuvieron ahí. Estuvieron en la propiedad de don Oscar. Ahí a 500 metros de donde le secuestraron. Y por eso que siempre se cuestionó que no hubo esa voluntad de entrar con todo a ese monte, de sitiar el lugar, porque era la única porción de monte donde podía estar. Nada se perdía buscando, pero ahí aparecieron los famosos miedos de las fuerzas de seguridad de ser víctimas de trampas cazabobo y cosas así. Pero don Oscar Denis todo el tiempo estuvo secuestrado y probablemente fue asesinado y tal vez enterrado en su propia propiedad. ¿Con quién del EPP podrían negociar si la señora Carmen está presa? Bueno, claro, ella puede saber. Alcides Oviedo Brite Sí. quizá también pueda saber. Sí. Pero hay varios ya que murieron. Los Iván. autores materiales fueron 6. En este orden: Esteban Marín López, el jefe de ese grupo, él murió el 20 de noviembre de ese año. Rubén Darío López Fernández murió hace poquito en Canindeyú. Luciano Argüello murió el 20 de noviembre del 2020 también. Ernesto Daniel Villalba, el hijo de Osvaldo Villalba, él está todavía en el monte. Él sabe qué hicieron. Y después 2 niños indígenas. Uno de ellos ya murió también con Osvaldo Villalba. O sea, quedan vivos solamente Ernesto Daniel Villalba y uno de los indígenas. Pero Ernesto Daniel Villalba llegó al campamento principal. Entonces le tuvo que haber contado a Laura Villalba que cuando eso estaba todavía. Laura Villalba caería detenida ese mismo fin de año. Ella está condenada. Ella sabe qué pasó con don Oscar. Y también le tuvo que haber contado a su tío Manuel Cristaldo Mieres y a su tía Liliana Villalba, quienes hasta ahora dirigen el EPP y que por ende saben perfectamente qué fue de don Amancio Oscar Denis Sánchez. Hay gente que cree que nunca van a dar la pista porque creen que don Oscar habría sido ejecutado y esa ejecución les va a confirmar el carácter de terrorista que tiene la organización, ¿verdad? Y hay un antecedente. Abraham Fer Badman, un menonita que fue secuestrado el 7 de agosto de 2016 en Tacuatí. Su cuerpo fue localizado 2 años después en un campo de una estancia denominada San Eduardo, también en Tacuatí. Y por esas coordenadas la familia pagó. O sea, pagó un rescate Sí, por esas pero coordenadas. él no tenía antes, no se veían rastros de violencia sobre él, lo que hizo presumir que se les murió. O sea, él murió en cautiverio. Claro, después pero no aparecieron las tenía ni versiones. un tiro en la cabeza, ni Y eso nada nunca se parecido. pudo comprobar porque ya habían transcurrido 2 años y los restos ya estaban deshechos. Pero él no tenía no tenía una herida visible porque el cuerpo ya estaba deshecho. Pero la familia compró La información. la información. Y esa misma familia, desgraciadamente, había sido engañada al inicio del secuestro por una banda de avivados.
que se hicieron pasar por el EPP y le sacaron $100.000 guau para darle la prueba de vida. Pero ese es un antecedente que sí obra. Uno de los secuestrados que nunca apareció hasta que finalmente el propio grupo terrorista recaudó. Se habla de que habría recaudado $500.000 por vender la información del paradero de Abraham Ferbadman.